Bien, hablemos en este video, en este caso, de los grupos de procesos en las fases de los proyectos. ¿Qué significa eso? Un proyecto, normalmente un proyecto de ingeniería o un proyecto de construcción, llega a tener fases. ¿Cuáles son estas fases? Aquí vienen representadas. La fase del inicio, donde defines qué es lo que quieres alcanzar, la planificación, planeas todo lo que quieres ejecutar. Una vez terminando la planificación, ejecutas. Durante la ejecución también monitoreas y controlas y luego cierras. Recuerden que todas estas son fases, ¿no? Son una serie de actividades que se tienen que hacer para que tu proyecto fluya y que para que tu proyecto pueda llegar a desarrollarse correctamente. ¿No? Entonces, estas 5 fases son cruciales para cualquier tipo de proyecto. Hay veces que se tiene que hacer más énfasis en ciertas fases. Hay veces que, pues prácticamente, por ejemplo, la fase de inicio ya está prácticamente definida. Simplemente hay que comunicarla y hay que dejar muy bien claro qué es lo que se quiere realizar. Hay veces en las que no. Entonces, toda esta parte de definición de objetivos se va llevando a cabo durante la evolución del proyecto, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo. Y lo que me gusta de esta gráfica es del PMBOK. Lo que me gusta mucho de esta gráfica es que te llega a representar la interrelación entre todos estos procesos. ¿Qué significa esto? Que no es que tú tengas que terminar una fase para poderte saltar a la otra, sino que están interrelacionadas. Ahora, un dato muy importante es si tienes que hacer un proceso, si tienes que seguir esta secuencia. La secuencia sí existe. No puedes tú llegar a monitorear y controlar o cerrar un proyecto y luego iniciarlo, o luego planificarlo, o luego ejecutarlo, ¿no? Entonces, esta secuencia de actividades sí se tiene que llevar a cabo de esta manera, ¿no? Inicias primero un proyecto, luego lo planificas, luego lo ejecutas, luego lo monitoreas y luego lo cierras, pero no quiere decir que tengas que terminar la planificación para poder entrar a la ejecución. Por ejemplo, supongamos que tú estás en esta etapa del proyecto. Ay, lo voy a hacer un poquito más derecha. Ahí está. Tú estás en esa etapa del proyecto y tú ya iniciaste lo que es por ejemplo, tu planificación y la iniciaste desde prácticamente cuando iniciaste, en el tiempo cero. Y esta es toda la evolución de tu planificación, en donde prácticamente llevas, ¿qué les gusta? El 50% de tu planificación. Y de la mano o en ese punto del tiempo de tu proyecto, ya también ejecutaste, y es esta línea que está aquí, lo estoy sombreando, ya ejecutaste todo este trabajo. Ahora, el trabajo y los recursos de ejecución son menores a los de planificación. ¿Por qué? Porque normalmente tú planeas, luego ejecutas. Entonces, a lo mejor planeaste ya 50 actividades, pero estás en etapa de ejecución de 40 o de 30 o de 20 de esas 50 actividades que ya planeaste. Eh, y así para cada una de las etapas. Podríamos llegar a considerar el mismo ejemplo estando aquí, en donde te piden un cambio de orden. Tú ya planeaste, prácticamente ya planeaste el 95% de tu proyecto. Estás también ejecutándolo en un a lo mejor 95% estás por terminar y el cliente te pide que a lo mejor tu proyecto no tenga cuatro espacios de estacionamiento, sino 5 o 6 espacios de estacionamiento. Entonces, tienes que regresar, tienes que empezar a definir, tienes que empezar a planificar, tienes que hacer pruebas, tienes que ver ese cambio en qué va a impactar y cómo va a impactar en las diferentes disciplinas y en tu proyecto, tanto técnico como comercial, y posteriormente ejecutarlo, monitorearlo y controlarlo, ¿no? Es como si tuvieran un tren, el tren va avanzando y de repente tienes que meterle un costal de papas a ese tren. Entonces tienes que cazar ese tren, tienes que identificar en qué vagón meter ese costal de papas, cuánto va a pesar ese costal de papas, cómo lo vas a meter, y el proyecto, en este caso el tren sigue avanzando, entonces tienes que incorporarlo al tren, ¿no? Ese costal de papas tiene que integrarse a lo que es tu proyecto que ya va avanzando y pues, prácticamente ya está llegando a su destino. ¿Sale? Parte de la enseñanza principal dentro de todo esto es, ustedes cuando estén desarrollando un proyecto o cuando estén involucrados en un proyecto, consideren que siempre puede llegar a haber cambios dentro de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, hagan su proyecto
sus análisis, sus estudios, su comunicación, sus procesos, de tal manera que si llega a haber un cambio, no es tan doloroso para ustedes poder llegar a ejecutar, planificar y definir ese cambio que se quiere hacer. Con esa mentalidad, el proyecto se va a facilitar, va a ser menos doloroso para ustedes y para todos los involucrados, ya sea interna o externamente. Todo tu equipo va a tener esa mentalidad de cambio, esa mentalidad de poderlo hacer mejor el día de mañana, cual sea la actividad o la función que estén cumpliendo. Y también va a ser menos doloroso para el cliente poder llegar a hacer esos cambios y poder, digamos que mejorar su proyecto de cierta manera, ¿no? Siempre va a haber un límite, siempre va a haber un costo detrás, siempre va a haber unas consecuencias. Si me dices, oye, inicialmente planeamos un aeropuerto que tuviera X características y ahora ya no quiero un aeropuerto, quiero un puente y vamos al 70% de la construcción, bueno, imagínense el impacto que va a tener eso en pues, prácticamente todo el proyecto. Va a ser otro proyecto, vamos a tener que demoler, vamos a tener que iniciar un nuevo proyecto, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar un nuevo proyecto completamente diferente y por lo tanto el impacto económico, el impacto de reputación, el impacto político, si es que la política está involucrada, pues va a ser muy, muy, muy grande, ¿no? Va a ser devastador. ¿Vale? Entonces, estas son las fases, esta es la interrelación entre los procesos, entre estas fases y nos vemos en el siguiente video.